Jesús iba de camino a Emaús, ¿verdad? Iban dos discípulos, vamos a llamarle discípulos, porque ellos habían seguido al maestro, ¿verdad? No los llamó como los 12 que él llamó, pero habían seguido al maestro. Y ellos iban comentando del acontecimiento que había sucedido en Jerusalén. Y se les apareció a ellos, y ellos, como si era un hombre común y corriente que hablaba con ellos, ¿verdad? Y cuando miraron que la noche les agarró, ¿verdad? Y él les dijo que los dejaba, entonces salió esta expresión: quédate, que ya se hace tarde y vas a ir solo en el camino, y hay ladrones, hay asesinos, hay de todo. Y hasta que él se fue, le dijo el uno al otro: oye, si este es el que venía con nosotros y no nos pudimos dar de cuenta, que a quien nosotros le estábamos relatando el asesinato que pasó en Jerusalén era quien había muerto, pero que ahora ha resucitado. A veces quizás nos puede pasar así a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero yo no creo, teniendo un libro tan hermoso, la Biblia, que nos relata todos los sucesos que acontecieron y lo que va a acontecer. Y mientras usted y yo estemos en la tierra, tenemos que ocuparnos de leer este libro para poder entender el tiempo y la sazón. Vámonos a Pedro, primera de Pedro 5. Poderoso Cristo. Vamos a leer un versículo. No vamos a hablar a los jóvenes. Gloria a Jesús. Pero vamos a hablar bajo el tema: humildes para revestirnos de gracia. Gloria a Jesús. Poderoso Cristo. Humildes para revestirnos de gracia. Primera de Pedro 5:5, un versículo. Poderoso Cristo. Lo tenemos. Leemos la palabra honrando al Padre, a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que está con nosotros en esta preciosa hora. Igualmente, estamos ahí. Gloria a Dios, lo leemos todo. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre que estás en gloria, Dios todopoderoso, Señor eterno, gracias en esta preciosa hora por tu palabra que ha sido leída. Usa mis labios para hablar esta palabra en esta noche de hoy. Que nuestras vidas puedan ser edificadas a través de esta palabra bendita. Ella es bendita y yo necesito ser bendecido por ella, Señor. También mis hermanos y hermanas. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que quizás nos van a ver o nos están mirando a través de los medios, Señor, que esta palabra pueda llegar a sus corazones también. Te lo ruego en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Poderoso Cristo. Gloria, gloria a Cristo. Poderoso Dios. Le decía que el tema es humildes para revestirnos de gracia. El apóstol Pedro, gloria a Dios, es el escritor de esta epístola. Siempre hablamos
¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, acerca del autor, la razón, el motivo, gloria a Dios, para fortalecer el ánimo de los hermanos que estaban en la diáspora. Y amén, alabado Dios, él conociendo. Muchas veces nosotros expresamos y decimos que la juventud, vamos a llamarle así, es el medio por el cual usted va a dar a conocer la personalidad, gloria a Dios, que va a tener, gloria a Dios, en la vida. Vamos a llamarle así, que le resta. Es donde se manifiesta muchas veces como cuando el niño en su niñez es un poco rebelde, desobediente, y cuando, amén, ya va a entrar a la adolescencia, a veces se nos amenaza y dice, espérate, ¿verdad? Cuando tiene, pongámosle ahí que, amén, 5, 6, 7 años, y amén, usted sabe que la adolescencia empieza ¿de dónde? De los 12, dice hermano Wilber. No empieza ahí, ¿verdad? Empieza, amén, vamos a ponerle ahí, ¿verdad? 12, 13. Pero, amén, es cuando la naturaleza del muchacho se despierta. Y, amén, a veces vamos a hablar el desarrollo. Que ya su voz cambia. En el varón, como que decían allá, le comieron los curuncos la garganta, ¿verdad? Cambia, entonces entra a veces esa rebeldía. Algunos hasta ya se consideran hombres, vamos a llamarlo así. Si es estatura, se miden con nosotros. Y si están más grandes que nosotros como padres, a veces quieren gritar los más fuertes, ¿verdad? Entonces Pedro por eso insta a los jóvenes y le dice, igualmente jóvenes, ¿verdad? Hay que estar sujetos a los ancianos, obedientes. Yo he dicho muchas veces, una persona sujeta va a ser una persona humilde. Pero una persona irreverente, ¿sabe usted que no puede sujetarse? Que se formó así. A veces se lo tengo que decir. Por eso es que hay que mirar la vida de nuestros hijos. Porque si aprenden como hijos a sujetarse, cuando un día establezcan un matrimonio, van a aprender a sujetarse. Pero si no, yo creo que es antídoto nuestro enseñarles a ellos la humildad. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la humildad? Porque nosotros juzgamos y pensamos que humilde es aquella persona que no habla. Que no dice nada. El problema es cuando usted le oye, como decían los viejitos, solo la cuchara sabe del mal que padece la olla, ¿verdad? Solamente el que se relaciona. Hay personas así. La humildad debe de ser una virtud en nosotros. ¿Por qué le voy a hablar de una virtud? Porque debe de estar en nosotros. Cristo dice en Mateo 11, 28, ¿verdad? A todos los cansados y trabajados vengan a mí y yo los haré descansar. Y solo eso dijo, que íbamos a descansar. Y dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y llevad mi yugo sobre vosotros y mi carga que es ligera. Si hablamos de una persona humilde, va a saber soportar lo que la vida le pueda traer o lo que él tenga que enfrentar en la vida por el hecho de ser humano.
Parece que ya le he explicado. Una cosa es humilde y otra cosa es menso, ¿verdad? Esa es la paradoja de menso con manso. Una cosa es ser manso, humilde, ¿verdad? Otra cosa es ser, ¿verdad?, que todo mundo lo agarre a usted. No. La humildad del cristiano debe de estar ligada a la vida de Cristo. Pablo le dice a los colosenses que, amén, hay gente que se va a aprovechar o que presentando humildad nos van a hacer rendirle culto a ángeles. Vamos a la Biblia, lo veo serio. Vamos a la Biblia, Colosenses. Parece que es Colosenses 2. Está Colosenses. Después de Filipenses. (16) dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El 18 dice, 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Dice o no dice así su Biblia? Entonces, necesitamos tener humildad para revestirnos de la gracia de Dios. Muchas veces la gente se va a aprovechar de su humildad. ¿Cómo le llaman? Nobleza, ¿verdad que sí? Noble. El hermano es noble. La hermana es bien noble. O sea, es bien humilde, ¿verdad? Es, amén, bien, amén, vamos a llamarle así. ¿Cómo dicen aquí? Nice. Cool. ¿Cómo dicen aquí? ¿Verdad? Hay gente que cree que esta humildad que tengamos es que nos dice: mira, cargame este saco y llévamelo para allá, y no le gustó allá, ahora tráemelo para acá de regreso, y no le gustó aquí, vuélvetelo a echar y llévatelo para allá. No, amén, esa no es la humildad, amén, que la Biblia habla. Usted tiene que saber, gloria a Dios, que en la humildad es en cuanto a su expresión, en cuanto a su conducta de cristiano, que usted, aleluya, al mostrar humilde, lo que usted va a mostrar es un carácter que usted tiene, que nadie lo va a poder pisotear. El cristiano que ha alcanzado la humildad, yo digo a veces, no necesita tener ese vocerrón, ¿verdad?, para ser respetado. No sé si usted me entiende. Porque a veces creemos que cuando hablamos fuerte y tenemos ese vocerrón, entonces es que a veces hasta la esposa nos tiembla, los hijos nos tienen miedo, ¿verdad? No es así. Usted va a demostrar que tiene humildad delante de Dios, y sus hijos van a aprender que al usted ser humilde no quiere decir que se les cree todo, o es, la palabra dicen allá, bobo, ¿verdad? Bobo le dicen aquí a lo que le dan a los niños cuando no tiene leche para darle, y le meten ese coso de hule en la boca, y el niño que es vivo se lo saca, lo que él quiere es leche, ¿verdad? Así le llaman aquí. Pero amén, el cristiano tiene esa, amén, vamos a decir, esa habilidad de que en su humildad tampoco se deja engañar. No sé si usted me está entendiendo. En su humildad no se va a dejar engañar. La humildad le hace ver más allá. Como a veces decimos, ¿verdad? Pero esto no es nada. Por eso Pablo dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, ¿verdad? No, es que aquí se me apareció el ángel Gabriel.
¿verdad? O se me apareció el arcángel Miguel. Y Juan dice en Apocalipsis que cuando él estaba recibiendo la revelación se quiso postrar y le dijo el ángel: no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que guardan, aleluya, el testimonio. Amén, adora a Dios. O sea, usted no puede adorar a ninguna criatura. Usted al único que puede adorar es al Creador de cielo, tierra y mar, y de usted mismo y de mí mismo. Pero para eso hay que estar revestido. Por eso es que muchas veces ahora usted está encontrando gente que se van de campamento y se van para tal lugar, y porque allá se les apareció, qué sé yo, la Virgen Morena. Y yo lo digo ahora, si ahora la Virgen aparece hasta en las ramas que le cortan a los árboles, hasta en las tortillas están apareciendo. Y por eso se venden tanto las tortillas, nos gustan tanto. Porque hasta el nombre de la tortillería le ponen porque se le apareció la cara de qué sé yo, de la Virgen o de tal ángel. Y como nos gustan las tortillas, nosotros hasta ayudamos. No, si parecen que fueran divinas, hechas de los ángeles. Qué suavecitas son. No había comido tortillas como esas. Así está la gente. Porque la gente está creyendo en todo menos en Dios. Se lo voy a expresar así. Entonces, cuando usted tiene humildad, no se va a dejar llevar por otro que se le aparezca, como digo yo a veces, ¿verdad? Ay, porque a veces la gente cree que andar con la ropa rota, ¿verdad?, toda sucia, es ser humilde, ¿verdad? Y usted se complace. A veces aquí hay gente que se encuentra. Yo en la madrugada me he encontrado, ayer fue, la mañana un compatriota me salió como a las 4 de la mañana llorando. Oiga, amigo, ¿habla español? Y le digo, sí, hablo español. ¿De dónde es? Salvadoreño. Porque necesito que me ayude con un teléfono. Me acaban de llamar que se murió mi hermana, la mataron en El Salvador y tengo que ayudarle. Y a mí como andaba, como quien dice, anda plata, va a sacar 20 pesos y me lo va a dar. Y le digo yo a mi hermano, andaba hablando por teléfono con mi hermano. Le digo, no amigo, no puedo darle dinero. Es compatriota. Y me acaban de hablar. Y le digo, pues, lo siento, pero ya me han pasado muchísimas. Ya me han pasado muchísimas. Cuando estábamos allá llegaron unos que venían del Paso, según de traer unos niños, ¿se acuerdan? Y hasta el gas, les dimos dinero y hasta el tanque de la minivan le fuimos a llenar de gas, que iban supuestamente para allá, para Missouri o para un estado del centro. Que sinvergüenza, el siguiente día seguían pidiendo. Entonces hoy la gente así se aprovecha. Y otros hasta le dicen, soy cristiano como usted, ¿verdad que usted es cristiano? Y usted, para identificar, tiene que estar revestido de gracia. Para, amén, mirar que no le están mintiendo, sino que, amén, lo que ha hecho, le vio la cara. Como dice mi suegro, ¿verdad? Dice que allá por San Miguel, no sé por dónde, que mi suegro trabajaba en Anteles. Estaba uno cantando y no le daban nada. Y cuando empezó a cantar, los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Y el montón de hermanitas con velo en la cabeza, dice, empezaban a echarle. Solo empezó a cantar que los niños eran de Cristo y le llenaron el guacal. O sea, quién sabe si era cristiano, pero se sabía el corito que cuando presentamos los niños, y le sirvió de arma, amén, para aprovecharse de la humildad de los cristianos de aquella época. Ahora ya no se vale. ¿O todavía cae usted? Yo no.
Porque hay tantas situaciones duras, difíciles. Y aparenta la gente, amén, cristiano, y a la verdad no lo es, sino lo que quiere son los beneficios. Amén. Así hay gente que aparenta a veces, y gloria a Dios, que es espiritual, pero lo que sigue es, amén, el designio de su mente, no verdaderamente la palabra de Dios. Por eso Pedro le dice a ellos, revestidos. Una cosa es estar vestido y otra cosa es estar revestido. Vestido es una muda normal, pero revestido puede ser 2, 3, 4 y hasta 5 mudas encima de usted. Si hablamos de capa, que esté bien encapado. Pablo le dice, ¿verdad? Que nadie os prive, ¿verdad? Porque a veces dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. A veces yo le he dicho que hay gente que como eso es lo que pasa mirando, eso es lo que, amén, a la vez su mente le dicta. A veces, amén, hasta visiones ve la gente, pero pues, ve visiones porque está ahí quizás. Lo cautiva y se va a dormir pensando, y eso sale. Dice el 3:12 de la misma epístola del apóstol Pablo. Vestíos pues como escogidos de Dios. 3:12 de Colosenses. Vestíos pues como escogidos de Dios. Por eso es que el cristiano se conoce. Usted no se viste como el de afuera. Usted viste diferente. Porque usted ha sido escogido. Pedro dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes. Y le dice, linaje. Que somos linaje escogido. Pero Pedro aquí, amén, a la vez lo está diciendo acerca de para qué nos escogió Dios. Pero Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Yo le dije que pues es un atributo que usted y yo necesitamos. Hay que ser benignos a veces, ¿verdad? No de nombre, sino de hechos. Porque hay gente que así se llama, benigno. Pero es todo lo contrario. Eso jarasca. ¿Verdad? Eso es benignidad, que usted sea paciente. Dice, vestidos de misericordia, de entrañable misericordia, ¿verdad? De benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Y dice Pablo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que estamos endeudados. ¿O cómo se siente usted? ¿Que ya canceló? Yo todavía debo un montón. Porque Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó. E imaginémonos todo lo que nos perdonó antes de conocerle y todo lo que nos ha perdonado ahora que le conocemos. Porque a veces metemos las 4, si es que tenemos 4 o no. Pero es ahí donde nos está llevando el apóstol. Cuando usted es humilde, usted hace las cosas y usted pide perdón, ¿verdad que sí? Oh, pero si usted no es humilde, al fin y al cabo que yo no pierdo nada. No me beneficia ni como amiga ni como enemiga. Otra vez decimos, si yo no como por usted, ¿y a mí qué me importa lo que usted crea?
pero sí comemos por Cristo, porque Él es el que nos da todo, ¿verdad que sí? Si Él no nos da nada, somos miserables. Le voy a decir esa palabra. Si su misericordia no nos arropa, usted y yo estamos tronados. Estamos completamente, amén, desahuciados de la misericordia divina. Amén, pero su misericordia nos arropa y estamos más, aleluya, bendecidos que cualquiera. Aunque quizás ahorita no tengamos, pero profesamos que un día teneremos lo que estamos pidiendo, porque a través de la fe, del revestimiento que tenemos de su gracia, nos hace entender que hemos sido llamados para crecer, no para estar ahí estancados. ¿Qué dijo Lucas? Lucas dijo que Cristo nació para crecer, ¿o no dice así? Le dije, humildes para ser revestidos de gracia. Fíjese, vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, si la mente no me traiciona, capítulo 2. Evangelio de Lucas 2. Esta Biblia es nueva y yo en aquella que predica sola, ya solo la abro y ahí salen los versículos. Por andar diciendo así hago pecar a los hermanos. Hubo un hermano que me abrió hasta la Biblia y empezó a buscar, fíjese, a ver si era verdad que predicaba sola. Pero ninguna Biblia predica sola, hermano. Dice el 52 de Lucas 2. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Verdad que así dice? Así dice su Biblia. Así dice la mía. Entonces, cuando usted es humilde, tiene la oportunidad de crecer, no de quedarse estancado, ni menos volverse enano. Por eso Jesús dice que había que ser humilde como Él, que había que aprender de Él. ¿Por qué? Porque Él sabía que a través de la humildad que Él tenía, el propósito de Él era hacer la voluntad de su Padre. No era la voluntad de los fariseos ni de los doctores de la ley. Eso todo le contradecía. Aunque en cierta ocasión los dejó con la boca abierta. Dicen por ahí, los dejó boquiabierta. Porque cuando estaba en el templo, cuando subieron, y aquel niño de 12 años empezó a discutir con ellos. Y unos dijeron, si este yo lo conozco, este es hijo de José el carpintero y de María, de allá de la provincia de Nazaret. ¿Y de dónde te está hablando tanta sabiduría, tanta inteligencia, tanta interpretación? ¿De dónde le viene? Amén. Y él, cuando María y su padre se regresan, le dice Cristo, ¿para qué me buscáis? Si bien sabéis que en los negocios de mi padre es donde me conviene estar. Déjame aquí para que estos entiendan. Porque pues según ellos había que pasar todo el Sanedrín para poder interpretar la ley. Pero como Jesús había venido del cielo y era el Hijo de Dios y era Dios encarnado, que Hebreos, como nos dice siempre, ¿verdad?, que era la sustancia del Dios invisible. Así dice Hebreos 1. O sea que Dios es invisible para nosotros en cuanto a la carne. Y porque como nosotros vivimos en la carne, por eso dio a su Hijo que tomara cuerpo carnal como el suyo y el mío, para que a través de esa, amén, manifestación de Él carnal, usted y yo fuéramos reconciliados. Usted y yo fuéramos revestidos de humildad y de su gracia, para que en medio de esta situación que vivamos podamos decir que el único que puede ayudarnos, favorecernos, es Dios. Pero él crecía. Y como crecía delante de Dios, crecía también delante de los hombres. Por eso es que muchas veces yo le contradigo a usted que hay gente que entre paréntesis está bien con Dios y bien problemas con todo el mundo. ¿Cómo va a estar bien con Dios? Si Juan dice en su epístola que si
decimos que amamos a Dios, que no lo hemos visto, y aborrecemos al hermano, estamos tronados. Así dice Juan, ¿o no dice así? No podemos decir que amamos a Dios aborreciendo al hermano. Eso dice Juan en su epístola. Ahí está. Pero cuando usted crece en Dios, en humildad, usted empieza a ver a las demás personas no con menosprecio, sino a veces, como digo yo, como necesitados de superar ese estancamiento en el cual están. ¿Por qué? Porque a veces miramos que hay personas que pasan años tras años y no hay crecimiento, no hay desarrollo. Es igual a los niños. Si usted le nació el niño y usted ve que el niño ya tiene 7, 8 años y no pasa de cierta estatura y lo único que le va creciendo es la cabeza, usted no dice que este va a ser sabio. Usted rápido va a buscar al doctor, qué es lo que está pasando. Y empieza el doctor a medirle, dicen canutillos, dicen allá, pero de sección en sección. ¿Verdad? Porque como cuando no crece lo que hace es engruesar. Creo que ese es el problema de los cristianos. Humildes para revestirnos de gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? Muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos con sarcasmo, a veces se nos dice la palabra qué gracioso o qué graciosa, ¿verdad? Porque se nos detecta de la forma que lo decimos, ¿verdad? Como queriendo torear, queriendo ver qué sacamos. Pero esa vez es la forma como nosotros también aprendemos a expresar las cosas correctamente. Eso es algo que Dios lo da. No importa si somos preparados intelectualmente, secularmente o no. Hay gente que no es preparada y tienen una gracia de Dios, como a veces decimos, ¿verdad? Hay gente que por lo que conoce, por lo que sabe a nivel de estudio, no le da esta oportunidad a crecer en la gracia de Dios. Y se encuentra en la situación donde se da con la piedra en los dientes. Que a veces, como dijo cierto hombre, me acuerdo, que dijo que los mejores predicadores eran los que salían del campo. Porque dijo, amén, son aquellas gentes que verdaderamente buscan a Dios y anhelan crecer en Dios y no tienen mucho conocimiento teológico, pero sí tienen una intimidad con Dios y la gracia de Dios es sobre su vida. Y cuando usted los oye expresarse, no los oye con palabrerío, amén, inapropiado, sino que los oye con palabrerío divino. Y las palabras tienen poder, autoridad de Dios, y es la que convence al hombre a veces cuando está en la condición peor de su vida. Pero a veces la gente cree que por lo que sabe, ya le he dicho la anécdota del impreparado y el campesino que fueron a buscar a Dios, ¿verdad? Y el otro empezó con el gran palabrerío como el fariseo y el publicano, según Lucas 18. Que el fariseo dijo, yo no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todos los que gano. No soy adúltero. No soy fornicario. No soy como este publicano arruinado que está aquí al par mío. Quiso decir, ¿verdad? Pero el publicano se pegaba aquí y decía, sé propicio a mí, pecador, oh Dios. Y la parábola dice que inmediatamente salió primeramente justificado el publicano porque reconoció quién era, no quería ni levantar su rostro. Dios ve de lejos la prepotencia. Por eso dijo el salmista en el Salmo 138, te alabarán, oh Jehová. ¿Quiénes? Todos los reyes de la tierra. Porque tú sos excelso. Tú miras de lejos al altivo y al humilde lo tenés cerquita para bendecirlo. Así dice el salmista en el Salmo 138, usted lo ha leído.
O sea, a Dios no le presume nadie con su carácter, con su no. A Dios de la única manera que usted y yo lo vamos a presumir es a través de nuestra humildad, anhelando ser revestido de su gracia. ¿Qué beneficio tengo yo cuando, amén, Dios pone su gracia en mí? Todos los de la vida. Tengo un full cover cuando Dios pone su gracia en mí. Pedro por eso dice, ¿no? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro sabía bien que si hay algo que a Dios, amén, no le agrada, es la soberbia. ¿Cuánta gente a veces, como dijo el himno antiguo, y la hermana dice que el niño llora, y allá en la iglesia me van a exhortar, y a mí no me gusta que otro me regañe, pero ni en mi casa me dejo mandar? ¿Te acuerdas? Y dice eso, los pretextos. Oh, no, como dijo la otra, al primer marido yo le aguanté, pero a vos no te aguantó nada. ¿Y qué tiene que ver el primer marido con el que ahora tiene? Si ahora está en Cristo, ahora tiene que sujetarse, someterse, procurar hacer la voluntad de Dios y botar toda soberbia, porque si no toda la vida va a vivir mal en el lugar. ¿O no es así? Usted también, caballero. Si usted es medio bellaco, todavía no se ha dejado mansar. ¿Sabe la palabra bellaco? Así le decíamos al caballo cuando estaba chúcaro. Yo fui amansador de caballos y de mulas y de burros. Y a veces usted subirse en un caballo, que eso era cosa seria. Pero cuando ya usted lo encabrestaba y lo domaba, olvídese. Después hasta por las patas de atrás se le subía y no pateaba ese caballo. Pero cuando... Muchachos, esos fueron uno de los milagros que se vieron al rojo vivo con Cristo. Que Juan mandó a traer aquel pollino, aquel burro. Nadie lo había montado, nadie lo había encabrestado. Pero como el que iba sobre él es el que le dijo: vas a ser burro, pero a mí me vas a obedecer, ¿verdad? Y cuando aquel burro empezó a caminar, la gente le tiraban palmas y no se espantaba, porque el que iba encima de él era quien había dicho: vas a ser burro toda la vida, pero yo te voy a mandar. Entonces cuando usted, amén, alabado Dios, reconoce que por lo humano a veces entra la soberbia y usted dice: esto me impide para que la gracia de Dios se manifieste en mí. A veces, como digo yo, nos damos unos mordiscones santos, aunque tengamos la palabra. Y eso implica que aquí usted tiene humildad, sabe frenar. ¿Por qué? Porque el sabio aprende a callar, pero a la hora de hablar también habla, y habla con denuedo. Pedro por eso dice ahí, amén. Imagínense, si sabemos que Dios resiste a los soberbios, y a veces es fácil, ¿verdad?, ver en la vida de nuestros hijos la soberbia. Es fácil, y nosotros nos damos de cuenta. Y a veces queremos estar como los viejitos. Cuando te cases te va a arreglar tu marido. Que la va a arreglar si usted la dejó crecer torcida, ahí la va a andar toda sopapeada. Se lo tengo que decir. Porque a veces así dicen los viejitos. Cuando usted como varón era bravo, decía: la mujer te va a arreglar. ¿Qué lo va a arreglar? Ahí va a vivir en problemas toda la vida en el matrimonio. Hasta que usted le enseñe que está mal, que está ensoberbecido y que eso le va a afectar su vida, le va a afectar la vida de su esposa, y se engendra hijos, le va a afectar la vida de sus hijos también. Hasta que usted y yo entendamos que eso es, amén,
dañino en la vida del ser humano y que hay que, amén, sacarlo de nosotros, porque, amén, esto es peligroso. Eso es peligroso. Ahora, ¿qué ejemplo le estamos dando nosotros a nuestros hijos? ¿Verdad? Porque ese es un punto fuerte. ¿Cómo estamos nosotros enseñando sus vidas? Que ellos puedan ver en nosotros que hay humildad. Que lo que anhelamos es ser revestidos de esa gracia. Porque al usted y yo ser revestidos de esa gracia, nos vamos a dar de cuenta de que la soberbia, como dijo alguien, sola como la babosa, aunque vaya dejando baba, pero al fin y al cabo se va también hasta la baba. ¿Sabe cuál es la babosa? Nosotros decíamos ligosa, que se comía los frijoles. Cuando usted los sembraba en la tierra, salía así a pedazos toda la frijolera. Había que meterle de un veneno como rosadito. Todavía me acuerdo que parecían trocitos de... Todavía me acuerdo. Usted le ponía eso y eso, oígame, y el gran montón de ligas que dejaba. Por eso quizás le pusieron babosa por la baba que dejaba. Pero el cristiano lo es así. El cristiano tiene que ser humilde para ser revestido de gracia. Si usted y yo no somos humildes, no vamos a recibir ese revestimiento. Y es lo que necesitamos. Gracia de Dios para vivir en estos días. Porque de lo contrario, por eso es que nos cuesta a veces obedecer. Nos cuesta obedecer en casa, nos cuesta obedecer a Dios, a la palabra, nos cuesta obedecer en el trabajo, porque hay en nosotros. Pero cuando usted es humilde, yo se lo he dicho, lo mandaron a hacer esto, no importa si por lo mismo le están pagando. Y en lugar de andar silbando, hace su trabajo y el jefe dice, es un buen trabajador. Pero si usted le da dolores de cabeza, con una que le haga, vas corrido para afuera, no quiere lidiar con nadie. Así de práctico. Así de práctico. Y si un ser humano así, bendita la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuántos dolores de cabeza le damos, pero todavía estamos aquí. Y nos dice, hijo, yo te amo. Cristo dice, yo di mi vida por ti. Cambia el carácter, cambia tu actitud, ponte positivo, ya basta de lloriqueo, párate firme, que amén, mi redención se acerca. Pongámoslo de pie, démosle gracias. Está el hermano en la parte de atrás.